Wuhan, provincia de Hubei en el centro de China. Antes una metrópolis pujante. Ahora una ciudad con 11 millones de personas en aislamiento. El esfuerzo de China por reducir la circulación es el más grande de la historia moderna. En todo el mundo, una a una, las ciudades se fueron aislando. Al propagarse de una forma tan exponencial, se creó una sensación de pánico. Los centros de salud están al límite en esta emergencia por contener el virus. No tratamos de detener el brote, lo que pretendemos es que no llegue tan rápido. ¿Cómo fue que el mundo entero quedó a merced de un nuevo coronavirus? ¿Por qué la medicina de vanguardia no pudo evitar su propagación? ¿Y es este solo el comienzo de otra pandemia mundial potencialmente irrefrenable? Brote de neumonía de Wuhan. Coronavirus. Organización Mundial de la Salud. SARS-CoV-2. Informe de situación 12. Producido por Precipice. Para CNA. Coronavirus. El origen. Wuhan, China. Diciembre de 2019 en Wuhan, al centro de China. Algo extraño sucede con sus habitantes. La gente se enferma repentinamente, como es el caso del padre de Wang Wei. Cuando mi padre se enfermó, al principio no nos preocupó demasiado. Tenía fiebre, debilidad y pérdida del apetito, además de dificultad para respirar. Con la idea de que era un episodio de gripe invernal, la familia de Wang Wei apostó a lo seguro y lo llevó al hospital. Nos dijeron que sería neumonía. En el hospital había una gran cantidad de casos iguales al del padre de Wang Wei. Los médicos comenzaban a alarmarse. En cuestión de días, los expertos notaron que esta gripe misteriosa era de hecho un nuevo virus contagioso que amenazaba con propagarse rápidamente. Los científicos en China intentan determinar si la nueva cepa de un virus causa un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan. Los científicos de todo el mundo comenzaron a trabajar aunando fuerzas para comprender este nuevo virus, de dónde provenía, cómo se comportaría y, lo más importante, qué podía hacerse para detenerlo. A finales de diciembre, las autoridades sanitarias de Wuhan habían informado 27 casos de neumonía ante la Organización Mundial de la Salud. Aunque no todos revestían gravedad, había algo que sí era común a todas las víctimas, lo cual encendió la alarma. Lo que tenían en común era un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, donde también se vendían animales exóticos. Todos los pacientes trabajaban o habían ido ahí. Un mercado mojado es un lugar muy peligroso, donde es muy propicia la transmisión de virus. Los científicos vienen advirtiéndolo desde hace al menos medio siglo. ¿Y cuál es el peligro exactamente? Que de algún modo, un virus animal pueda dar un enorme salto de una especie a otra hasta llegar a los humanos. Enfermedad zoonótica se define como la transmisión animal-humano. En un mercado mojado puede haber más de 100 especies de animales vivos bajo un mismo techo. En su búsqueda de supervivencia, los virus están constantemente al acecho de nuevas oportunidades para reproducirse y propagarse, lo cual implica hallar nuevas especies huésped. Los virus son parásitos intercelulares perfectos, por así decirlo, porque una vez que logran entrar al huésped, pueden utilizar la mecánica de ese organismo para su propio funcionamiento. Pero el proceso de transmisión de un virus de una especie a otra no es algo simple. Normalmente termina fracasando a causa de las disparidades genéticas de los dos huéspedes. Dada la capacidad de los virus de reproducirse de a miles de millones, pueden mutar rápidamente. La mayoría de las mutaciones no ayudan al virus a acceder a un nuevo objetivo, pero por causas totalmente azarosas, una mutación puede lograr transmitirse a otra especie. Con el tiempo, las posibilidades de que un virus se transmita exitosamente van incrementando.
Por eso estos mercados son peligrosos, porque el virus está en contacto con muchos otros animales. Es prueba y error. Si uno logra salir, o bien pasa a un humano, o sigue contaminando al resto del mercado a través de la materia fecal, la orina o la sangre, porque algunos animales se matan ahí mismo. Ahí hay mucha sangre y la gente usa mangueras para limpiarla. De esa forma, el virus se transmite de modo increíble. Cuando un virus se transmite de un animal a un humano, puede acarrear varias consecuencias, desde inofensivas hasta mortales. Algunas son sintomáticas, pero no se propagan. Un ejemplo es la rabia. Un perro muerde a un humano, el humano contrae rabia, pero no contagia a otros. También está la emergencia, que ocurre de vez en cuando, como el ébola, que causa brotes que pueden ser muy graves y agresivos, pero se controla y desaparece hasta que vuelve a surgir. Y tenemos virus que nacen de los animales, que pasan a los humanos y pasan a ser permanentes. Un buen ejemplo sería el VIH, el cual emergió a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando pasó de un primate a un humano. Los científicos en China pronto lograron un avance e identificaron al patógeno como un coronavirus. Visto con un microscopio, el coronavirus parece estar rodeado de una corona, de ahí su nombre. Esa corona en realidad es proteína que lo ayuda a entrar a las células humanas. Algunos son residentes permanentes en la especie humana, son endémicos y causan resfríos comunes. Pero hay otros que emergen cada tanto de la naturaleza, que son los coronavirus que mutaron de tal manera que se convirtieron en infecciones más graves en humanos. En 2003, hubo un brote previo de coronavirus que amenazó al mundo entero, el SARS, síndrome respiratorio agudo grave. Mató a más de 700 personas en todo el mundo. No obstante, pese a la experiencia adquirida por la pandemia del SARS, los científicos están batallando contra el brote de este nuevo coronavirus. El SARS-CoV-2 parece transmitirse más fácilmente que el SARS y se contagia durante el periodo de incubación, es decir, en ese periodo en el cual la persona se ha infectado pero no ha tenido síntomas aún. Y el SARS no se contagiaba en el periodo de incubación, con lo cual es más fácil de contener. Los expertos que llevan a cabo la investigación del nuevo coronavirus apuntaron al mercado mojado Huangnan. Las autoridades chinas lo clausuraron y las muestras tomadas allí sugirieron que, al igual que el SARS, el nuevo virus pudo haberse originado en los murciélagos. Los murciélagos son mamíferos únicos. Hay unas 5.000 especies vivas de mamíferos y ellos son el 20%, uno de cada 5 es un murciélago. Son los únicos mamíferos que pueden volar y tienen un sistema inmunitario muy singular. Ellos no se enferman con virus. Por suerte, la transmisión de los virus del murciélago al humano es muy poco común y muy difícil. Hoy sabemos que la mayoría de los virus de murciélagos que causan enfermedad zoonótica son transmitidos por otro animal antes de llegar al humano. En Wuhan, la clave ahora era hallar ese eslabón desconocido. Identificarlo podría significar el cese de futuros brotes. Hay muchas conjeturas respecto de este animal X. Hablamos de que lo más probable es que el virus de murciélago se transmitió a un huésped intermediario, al que llamamos animal X. Se ha especulado muchísimo en torno a cuál podría ser ese animal X. Entre los posibles candidatos, algunos sugirieron una serpiente, otros una civeta o hasta un pangolín. La ciencia aún no lo determina, pero Lin Fa Wang está seguro de algo. Se aprende de la experiencia. Pienso que el animal X probablemente sea un mamífero. Los científicos estaban abocados a saber más del nuevo coronavirus, y el 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud lo identificó oficialmente como SARS-CoV-2. Y la enfermedad que causa es la COVID-19. Declaro que es una emergencia de salud pública de alcance internacional. Países de todo el mundo tomaban cada vez más medidas urgentes para contener la propagación, pero eran en vano, y a la par surgía una nueva inquietud.
El virus comenzaba a ganar masa crítica. Coronavirus. El origen. Una neumonía viral golpea a Wuhan, en el centro de China. Nos dijeron que era neumonía. Los científicos en China pronto lograron un avance e identificaron al patógeno como un coronavirus. El SARS-CoV-2 se transmite más fácilmente que el SARS. Declaro que es una emergencia de salud pública de alcance internacional. China y la OMS ahora trabajaban en conjunto y compartían toda información disponible sobre el nuevo coronavirus. Pudieron identificar que era un nuevo coronavirus en muy poco tiempo, pero sigue habiendo muchas cosas que desconocemos. La fuente de información hoy en día es la Organización Mundial de la Salud. Allí filtran toda la información que circula, se aseguran de que sea válida y luego hacen una evaluación de riesgo regularmente, presentan evidencias y hacen recomendaciones. En las salas de control como esta en Manila, la OMS planea una respuesta. Para que funcione, todo depende de que cada país distribuya la información de manera efectiva. Normalmente lo que observan es quién se enferma, por qué se enferma, cómo se enferma, e inmediatamente se intenta descubrir la forma de detener el brote. Una forma de descifrar los secretos de un virus es mediante el análisis de su código genético. A días de haber informado el brote, los científicos chinos descubrieron la secuencia genética del virus y la compartieron con el mundo. Algo importante es que desde hace unos 30 años podemos hacer una secuencia genética de un nuevo virus, o sea que podemos entender cómo se aplica cada bloque que conforma al virus. Podemos determinar, en muchos casos, de dónde viene el virus y hacia dónde va. Una vez obtenida la secuencia genética de este coronavirus, era posible identificar que era muy similar genéticamente, alrededor de un 80% de su mapa genético al virus del SARS. Pero que haya similitudes genéticas muy estrechas entre los virus de la misma familia no implica que vayan a comportarse de la misma manera. Que haya un 20% de diferencias es una gran diferencia. Entonces sí están relacionados. Pero en cuanto a aprender del SARS para prevenir un nuevo coronavirus, entonces se usa ese conocimiento, pero no se puede transferir el conocimiento del SARS a este coronavirus. Es por esa razón que hay que hacer investigaciones básicas. La pregunta es cómo el virus se manifiesta en los humanos. 9 de enero de 2020. En Wuhan, el nuevo coronavirus se cobra su primera muerte. La víctima tenía 61 años y había ido al mercado mojado Huanan. 5 días después, como señal de alarma, se confirmó que su esposa, quien no había ido al mercado, también tenía coronavirus. Por primera vez, quedaba demostrado que el virus podía transmitirse de persona a persona. La amenaza surgía. Los virus pueden transmitirse de persona a persona de varias formas. Algunos virus solo se transmiten mediante el contacto con la sangre. Otros se transportan por aire. En esos casos, el virus puede adosarse a pequeñas partículas de polvo en el aire y seguir activo en esa partícula durante un periodo de tiempo. Con lo cual, cuando el viento las mueve, el virus sigue allí y puede desplazarse largas distancias. También existe la transmisión por gotas. Estamos cerca de otra persona y esta tose o estornuda. Entramos en contacto con esas gotas y nos infectamos. Las primeras investigaciones determinaron que el nuevo virus puede sobrevivir fuera del organismo durante un tiempo significativo. Puede quedar flotando en el aire, suspendido durante horas, y mantenerse viable durante días en superficies duras, como el metal. Precauciones. Para los científicos quedaba claro que este nuevo coronavirus era altamente contagioso. Ocasionalmente, un individuo resulta ser mucho más propenso a transmitir el virus que otros. Si una persona está infectada y estornuda, por ejemplo, puede liberar cientos de miles de millones de virus en el aire. Esto depende de cada paciente. Algunos al estornudar solo liberan una pequeña cantidad de virus, otros liberan una enorme cantidad. A estos últimos los llamamos supervectores. Si contagian a 1 o 2, no entran en esa categoría.
Si contagian a más de 10, entonces sí son supervectores. Los casos se multiplicaban exponencialmente en la provincia de Hubei y comenzaban a cruzar fronteras. El brote se convertía en epidemia a toda velocidad. Muertas por COVID-19. El esfuerzo de China por reducir la circulación en una zona probablemente sea el más grande de la historia moderna en lo que respecta a un brote. De la noche a la mañana, Wuhan se convirtió en una ciudad fantasma. Las estaciones de tren, normalmente atestadas de pasajeros, ahora eran un desierto. Los restaurantes y negocios, donde solía haber mucho movimiento, de pronto estaban vacíos. Las calles y rutas totalmente despobladas. Los habitantes de Wuhan estaban en sus hogares. Cuando hablamos del brote de un patógeno desconocido, hablamos de algo que nunca antes se abordó, y es mejor prevenir que curar. Claro que se corre el riesgo de cometer errores, pero es mucho mejor cometer errores que no actuar y que muera gente. Contener un nuevo virus contagioso no es tarea fácil, y esa tarea es todavía más difícil en una ciudad que además es uno de los centros de transporte más grandes del país. Wuhan está ubicada casi en el centro de China y tiene una red de transporte muy grande. Y además hay una gran cantidad de gente que vuela a Wuhan de distintas partes de China y del mundo. A pesar del tremendo esfuerzo de poner en cuarentena a la ciudad, no pudo contenerse el virus. Al parecer, el virus se ejecutaba en modo incógnito. Las víctimas no mostraban síntomas en la primera etapa de la infección, lo cual contribuía a la amplia capacidad de contagio entre personas que no tenían la menor sospecha. Se estima que la capacidad de propagación de este brote de coronavirus es de 2.6. Eso implica que una persona puede infectar a 2 o 3 personas más. Como consecuencia, el contagio puede salirse de control muy rápidamente, en particular cuando algunos no presentan síntomas durante el periodo de incubación. El nuevo virus demostraba tener más capacidad de contagio que el SARS. En solo un cuarto del tiempo, el SARS-CoV-2 había producido 10 veces más casos. Sabemos que la COVID-19 se contagia al principio del curso de la enfermedad. El SARS se transmite en particular en los hospitales cuando los pacientes se agravan y la carga viral aumenta. Esta enfermedad es diferente. Hablamos de transmisión comunitaria y es obvio que se da tempranamente en los primeros días. Y tenemos casos que se dieron antes de que los síntomas se notaran. Parecía ser que los científicos llevaban las de perder. Era un virus altamente evasivo, que se propagaba entre la gente mucho más rápido que lo anticipado. 10 días antes del aislamiento sin precedentes en China para evitar el contagio, el virus hacía su primera aparición en suelo extranjero. Coronavirus. El origen. 9 de enero de 2020. En Wuhan, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se había cobrado su primera muerte. La víctima, un hombre de 61 años, fue uno de los primeros conglomerados de casos relacionados con el mercado mojado Huanan. La pregunta es cómo ese virus se manifiesta en los humanos. Cuando hablamos del brote de un patógeno desconocido, es mejor prevenir que curar. De la noche a la mañana, Wuhan se convirtió en una ciudad fantasma. El 23 de enero había 570 casos detectados, 17 muertes en China y 11 millones de personas en cuarentena en Wuhan. A pesar del aislamiento, el virus había logrado cruzar las fronteras de China. El primer caso internacional fue en Tailandia. Tailandia ha confirmado el primer caso del coronavirus de Wuhan, fuera de China. Abocados a su tarea, los científicos de todo el mundo trabajan a destajo para ralentizar el contagio, con la máxima ayuda de la OMS. China detecta esta enfermedad desconocida e identifica el coronavirus en un breve periodo y comparte las secuencias con otros países.
así que recibimos esta información a diario, la analizamos y compartimos las conclusiones con los Estados miembros. Al igual que la información compartida, un paso vital para controlar el contagio del virus es localizar a cada persona que estuvo en contacto con un paciente infectado. La localización es identificar a las personas que estuvieron en contacto con un paciente infectado, ya sea antes o después de los síntomas. Esas personas deben aislarse, o bien se aíslan de manera individual o pueden quedar en cuarentena durante un periodo de hasta 3 semanas hasta ver si presentan síntomas. En China, la tarea de localización de contactos era un desafío descomunal. Solo en Wuhan, más de 1.800 epidemiólogos seguían el rastro de cientos de miles de contactos por día. Pero la tarea pronto dio sus frutos. Entre el 1 y el 5% de los contactos terminaron siendo casos confirmados de COVID-19. No obstante, había un grupo de posibles casos que confundían a los científicos. Puede haber personas infectadas por el virus que en ningún momento desarrollen ningún síntoma, que ni siquiera sienten debilidad ni dolor muscular ni nada. Son asintomáticos. Es algo muy preocupante, porque no hay forma de conocer el nivel de base de la infección viral en la población. Con cada vez más casos, los gobiernos de todo el mundo comienzan a poner más atención y a prepararse para el brote local. Las aerolíneas comenzaron a suspender vuelos por el temor a la epidemia del coronavirus. La Dirección General de Aviación Civil ordenó a aeropuertos y aerolíneas que revisen a los pasajeros que lleguen de Japón y Corea del Sur. La contención se volvía la estrategia clave contra la COVID-19. Para minimizar el riesgo de importar individuos infectados, los países comenzaron a restringir los vuelos provenientes de zonas afectadas. Los países están tomando medidas para protegerse. Una es simplemente observar lo que sucede en China para determinar qué puede funcionar y qué no. Lo segundo es que algunos países avanzaron con las restricciones de viajes desde o hacia China o pusieron en cuarentena a quienes habían estado en China. Yo volví de China hace unos 4 días. Formé parte de la misión conjunta OMS-China. Y tal como se realiza en Singapur y en muchos otros países, se debe cumplir con una cuarentena de 14 días en los casos en los que se haya regresado de zonas de alto contagio. Así que me quedo en casa y hago mi trabajo, pero lo hago desde mi oficina aquí en casa. A medida que crecía la cancelación de viajes en todo el mundo, la realidad era que los científicos no podían detener el virus. Llegaron a otra conclusión más pragmática. No tratamos de detener el brote, sino que tratamos de que llegue lo más lento posible. Si se da de manera muy abrupta, los centros de salud se verán superados y la tasa de mortalidad aumenta si los centros de salud no dan abasto. La mayoría de los sistemas sanitarios ya operan al límite de su capacidad. Este brote podría sobrepasar esa capacidad. El consejo de los expertos era intentar ganar tiempo. Los hospitales tienen una tarea muy difícil. Tienen que cuidar de los pacientes de manera segura, pero tienen que asegurarse que los trabajadores de la salud estén seguros. Así que necesitan suficientes habitaciones para los pacientes. Se debe contar con medios de transporte seguros, como ambulancias, y se necesita un sistema sanitario hospitalario que cuide a los pacientes de manera segura. En Wuhan, los hospitales se esforzaban para atender al flujo de pacientes. Li Hua, residente de la ciudad, tenía una amiga que se contagió del virus, pero que no recibió ningún tipo de tratamiento. Al principio, cuando tuvo síntomas, fue al hospital y un médico la diagnosticó con la enfermedad, pero no pudieron internarla porque estaban al límite de capacidad, tanto de médicos como de camas en el hospital. La mandaron a su casa en cuarentena. Estamos ante una situación especial en la que los recursos son limitados. Con la atención del mundo entero puesta en Wuhan, las autoridades chinas tuvieron que trabajar todavía más
En un esfuerzo sin precedentes, las autoridades construyeron y reacondicionaron 16 hospitales más en cuestión de semanas. Fue gracias a ese esfuerzo que pacientes como la amiga de Li Hua pudieron recibir tratamiento médico. A la semana de haber sido internada, ella ya estaba mejorando. Más allá de las fronteras de China, otro país de numerosa población se preparaba para el brote. La India, hogar de más de 1.000 millones de personas, segundo después de China en cuanto a cantidad de habitantes. A mediados de diciembre, cuando por primera vez supimos de esta neumonía poco común que se estaba dando en China, reuní un equipo de científicos y les dije que debíamos prepararnos. A un mes del brote, la India confirmó su primer caso de COVID-19. Priya y su equipo no querían arriesgar nada. Fuimos los primeros en hacer testeos en todo el país. Los primeros positivos se detectaron aquí. Había llegado otra muestra de un posible caso al laboratorio de Priya. Se conoce como el test PCR. Se toma una muestra del paciente a partir de un hisopado de fauces. El test analiza el material genético en la muestra y busca la presencia evidente de ARN de coronavirus. Y solo toma unas horas saber si el resultado es positivo o negativo. Hasta ahora ha habido una detección molecular del virus, pero ya hay algunos productos detectores de anticuerpos mediante los que se puede detectar la respuesta del anticuerpo a este virus. Y creo que con el tiempo se podría analizar a toda la población. Cultivo viral 1. Si se apunta a los anticuerpos, habría un mejor seguimiento y control de un brote en la población. Pero mientras tanto, muchos científicos dependen del PCR. La muestra en el laboratorio de Priya dio positivo. Es un paso más en la imparable transmisión mundial del virus. Al propagarse de forma tan exponencial, se creó una sensación de pánico. A principios de febrero, el número total de casos confirmados había llegado a los 31.000 en todo el mundo, sumando 638 víctimas fatales. Para peor, incluso adultos aparentemente sanos podían ser víctimas, entre ellos uno de los primeros médicos que señalaron el brote en Wuhan. El perfil que surge de la COVID-19 es que ataca más violentamente a ciertos subgrupos de la población. La mayoría de los muertos son mayores de 60 años, pero hay una cifra menor de personas que en apariencia son sanos, tienen buen estado físico, unos 30 años y también murieron por el virus. Y no queda claro por qué sucede. Pero al haber poco tiempo disponible para estudiar a la COVID-19, seguía habiendo preguntas sin respuestas para los científicos. Por ejemplo, ¿acaso los niños son menos vulnerables al virus? En China, los niños de 9 años o menos solo conforman el 1% del total de los casos. Aún queda por determinar si esto es información certera o si, por ejemplo, la infección en los niños es tan leve que no puede detectarse. A pesar de todos los desafíos por delante, hay un aspecto de la COVID-19 que aún brinda esperanzas a los científicos: la alta tasa de supervivencia entre los infectados. 638 muertes por COVID-19. El coronavirus es un virus que se propaga fácilmente y, por lo visto hasta ahora, la mortalidad es relativamente baja. 2% es la cifra actual. Podría ser menor porque no tomamos en cuenta a la gente infectada que no presenta la enfermedad. En cambio, se incluye solo el número de personas que enferman. Puede que haya muchas más personas infectadas. Un abordaje para hacerle frente al nuevo coronavirus presenta el concepto de inmunidad de rebaño. Si se expone a un número suficiente de personas y éstas desarrollan inmunidad, se daría una barrera natural en la transmisión. Pero ¿cuántos casos serían necesarios y cuál sería el costo? Y lo más importante, eso da por sentado que una persona no puede enfermarse más de una vez, lo cual hasta ahora se desconoce. Dada la velocidad con la que se propaga el virus,
Esta era una teoría que podía convertirse en realidad. Si cada persona infecta, digamos, a unas 3 personas y cada 4 días hay una nueva generación, se calcula que en un mes habrá miles de casos. Sin embargo, la idea de inmunidad de rebaño presenta varios inconvenientes. Los hospitales deberán lidiar con una enorme afluencia de pacientes, lo cual satura los recursos médicos ya al límite. Y la pregunta de si podría darse una inmunidad natural generalizada permanece sin respuesta. El virus podría evolucionar con rapidez y esquivar cualquier inmunidad que podamos desarrollar. Lo mismo ocurre con una de las infecciones virales más persistentes y escurridizas a las que todos nos enfrentamos: el resfriado común. ¿Cómo reaccionarán nuestros sistemas inmunitarios colectivos ante el nuevo coronavirus? Es una de las grandes incógnitas. Los humanos no son inmunes a este virus porque nunca estuvieron expuestos a él. Cuando un virus como el SARS-CoV-19 entra en contacto con los humanos, todos están en riesgo. Es diferente con la influenza. Hay antecedentes de inmunidad que aminoran la infección para que no sea tan agresiva, a diferencia de un virus que entra en los humanos por primera vez. Los riesgos de una inactividad colectiva ante semejante virus emergente son impactantes. Una investigación del Imperial College en Londres hace énfasis en la escala de devastación que podría traerle a la población global si dejamos que el brote siga su curso. Los investigadores estiman que se podría llegar a la asombrosa cifra de 7.000 millones de infectados y que alrededor de 40 millones morirían por la enfermedad si no se hace algo al respecto. Sin embargo, si se toman medidas drásticas y se reduce el contacto social, esas cifras pueden reducirse enormemente. Nadie quiere aceptar la muerte por un virus, así que hay que desarrollar herramientas para enfermedades como el coronavirus, porque estos virus son comunes, seguirán apareciendo y necesitamos la vacuna. Mientras se consideraban nuevas opciones teóricas y sin probar, solo había una forma concreta de contener la propagación de la COVID-19. Esa forma era a través de testeos masivos, rastreo del origen y supresión, es decir, mantener a los enfermos más graves en hospitales para tratarlos y asegurarse de que la población general se mantenga aislada para prevenir una mayor transmisión. La combinación de estas tácticas tiene el potencial de salvar decenas de millones de vidas, mientras se trabaja contra reloj para hallar una vacuna. Coronavirus. El origen. El número total de casos en el mundo superó los 31.000. Al haberse propagado de una forma tan exponencial, se creó una sensación de pánico. Si se propaga muy rápido, los servicios de salud se saturarán y al no poder contenerlo, la mortalidad va a crecer. Los humanos no son inmunes a este virus porque nunca entraron en contacto con él. Mientras que cada vez más países implementan cuarentenas estrictas y controles comunitarios para contener la propagación del nuevo coronavirus, los científicos corren contra el reloj para crear una vacuna. Una vacuna es algo que se suele inyectar y que evita una infección. Esto te va a proteger para que no te infectes con algún virus en particular. Una vacuna funciona así. Te inyectan una parte o una versión inactiva del virus. Tu cuerpo genera una respuesta inmunológica y lo recuerda, así que si vuelves a entrar en contacto con el virus meses o años después, la respuesta será mucho más rápida y te protegerá de ese virus. Existen muchos componentes para crear una vacuna. Científicos de este laboratorio en Oxford, Inglaterra, se centran en crear el antígeno. Un antígeno es la proteína en la superficie del virus que hace que el sistema inmune reaccione. Es un componente clave de una vacuna. El antígeno hace que el cuerpo entre en modo defensivo. Apenas tuvimos la secuencia del virus, la utilizamos para sintetizar algunas de las proteínas de la superficie del virus. Podemos crear y purificar la proteína y proveérsela a investigadores, compañías de vacunas y de diagnóstico del mundo para que la usen. Aun cuando se tiene el antígeno, quedan muchos pasos científicos complejos para desarrollar una vacuna, que incluyen los testeos en animales antes de realizarse testeos cuidadosamente controlados en humanos para asegurarse de que sea segura y eficaz.
Solo entonces se le puede ofrecer al público una posible vacuna. ¿Hay vacunas candidatas disponibles? Pero deben someterse al proceso de ensayos clínicos antes de saber con seguridad si son seguras para utilizarse en todo el mundo. En la búsqueda desesperada de una defensa contra la COVID-19, se están desarrollando una gran cantidad de vacunas con diferentes formas de generar inmunidad. Entre las candidatas, existe una que se diseñó a partir de la proteína espiga característica del virus, que utiliza para aferrarse a las células humanas e infectarlas. La esperanza es que la vacuna entrene a nuestro sistema inmunitario para reconocer y responder ante dichas proteínas del virus. La complejidad de desarrollar una protección duradera implica que pasarán varios meses antes de que se le pueda administrar una vacuna al público. Esta tarea puede llegar a complicarse aún más, ya que los virus suelen ser capaces de mutar. Cuando esto ocurre, una vacuna desarrollada a partir de una cepa específica del virus puede resultar inútil. Los virus mutan en la naturaleza porque cuando se reproducen cometen un error. Ese error permanece en el ADN y en la genética de ese organismo y continúa en generaciones futuras. Otra forma es un abrupto intercambio en el que ocurre una confusión entre dos virus dentro de la misma célula y terminan combinándose de tal forma que se crea un nuevo virus. Ya hay científicos en Pekín que afirman que el virus evolucionó en dos cepas diferentes, tipo L y tipo S. La S, la primera cepa, es probable que se haya generado cuando el virus pasó de animales a humanos. La cepa L surgió un tiempo después, pero según los investigadores es la cepa más prevalente. No obstante, otros, como la Organización Mundial de la Salud, dicen que dichas mutaciones son normales en un virus y que son insignificantes. Además, no parece afectar la forma en la que funciona el virus y los síntomas que causa. En paralelo a la búsqueda de una vacuna, también se hicieron rápidamente pruebas con una gran variedad de enfoques clínicos, entre ellos la reutilización de medicamentos preexistentes. Estas terapias incluyen estrategias innovadoras, como utilizar el plasma sanguíneo de pacientes recuperados. En el cuerpo, tienen una molécula llamada anticuerpo. Estos pueden evitar que un virus infecte a otras personas o al menos reduce los síntomas. Básicamente, los pacientes recuperados donan sangre y luego de purificarla, se la dan a los pacientes infectados. Pero aún existen muchos riesgos con esta técnica y se necesita aún más investigación para entender qué tan eficaz y segura es. Utilizar estas terapias es muy difícil y sería complicado imaginar cómo tratar a miles de personas de esta forma. Otro enfoque que intentaron los médicos incluye antivirales, una clase de medicamentos que combaten virus mediante la supresión de su capacidad de multiplicarse dentro del huésped. Si pudiéramos hallar un antiviral que funcione, podría ser revolucionario, porque, si hay un tratamiento para una enfermedad, las consecuencias de la propagación serían muy diferentes. En Wuhan, algunos de los pacientes que se enfermaron de gravedad comenzaban a recuperarse. Luego de recibir ayuda respiratoria y una serie de inyecciones de anticuerpos para ayudar al sistema inmune, había esperanza para el padre de Wang Wei. Durante el tratamiento, comenzó a respirar por su cuenta y a comer más. Al padre de Wang Wei le dieron el alta, pero siguieron siendo cuidadosos. Desde que mi padre salió del hospital y regresó a casa, él y mi mamá duermen en cuartos separados. Tienen un buen estado de ánimo. Están felices de que el tratamiento haya sido exitoso. El padre de Wang Wei fue uno de los afortunados, gracias al tratamiento médico para los síntomas. Mientras que el mundo esperaba una vacuna, se implementaron soluciones inmediatas más prácticas. Lavarse las manos con jabón o utilizar alcohol en gel se volvió un mantra para prevenir la propagación rápida del virus. Se aumentó la localización de contacto con casos sospechosos y se los puso en cuarentena. Para los demás, se incentivó el distanciamiento social para limitar el posible contagio del virus. En algunos países, el gobierno implementó un toque de queda.
Cerrada la entrada a la India. Manténgase en casa a salvo. Esta enfermedad se propaga de forma comunitaria, así que la solución está en la comunidad. La comunidad debe ser honesta. Si tuviste contacto con el virus y te ponen en cuarentena, por favor haz lo que te dicen. Observa la forma de toser, observa el distanciamiento social. Se estableció el distanciamiento social como una intervención crucial para retrasar el pico del brote. Debido al ritmo acelerado con el que se propaga el virus, incluso una reducción parcial en el contacto puede disminuir de gran manera la transmisión. Si una persona promedio infecta a 2,5 personas, luego de 30 días, el caso original habrá infectado a 406 personas. Pero si el distanciamiento social puede siquiera reducir a la mitad el número de transmisiones desde el día 1, luego de 30 días, solo habría 15 personas infectadas. Hay muchas cosas que la comunidad puede hacer para combatirlo y este tipo de compromiso comunitario debe ser otro aspecto. A principios de marzo se alcanzó el punto crítico. El número de casos fuera de China aumentaba más rápido que dentro de China. Daba todos los indicios de ser una pandemia. Cómo se desarrollaría podría verse afectado por las estaciones. En el pasado, los cambios climáticos ayudaron a contener enfermedades. Yo no creo que haya sido el festejo del Año Nuevo Chino el que haya causado el brote. Creo que fue el invierno, las estaciones invernales y la actividad en los mercados mojados. El virus sobrevive por más tiempo, sin dudas, en un ambiente frío. Esta teoría insinúa que las condiciones frías del invierno favorecieron la propagación del virus y sugiere que podría regresar en el invierno del hemisferio norte. Pero la ciencia es incierta y otros dudan de que el virus dependa del clima. ¿Podría volver en el próximo invierno del hemisferio norte? Esto sugiere que desaparecerá y yo diría que eso es poco probable. Podemos seguir intentando anticipar futuros epicentros. La completa erradicación de un virus es difícil de lograr. Aun si este coronavirus se erradicara de alguna forma en los humanos, si continúa sobreviviendo en su forma natural en un huésped animal, la reaparición en humanos es posible. De hecho, podría establecerse como un virus respiratorio común. Se pensó que el SARS sería un evento único y ahora se cree que ya no se genera de forma natural. No sabemos cuál será el desenlace, pero ese es el peligro de estas infecciones. El problema es lo que no se sabe. Nunca se sabe el potencial que tienen cuando aparecen. El brote del SARS en 2003 tomó al mundo por sorpresa. Duró un total de 9 meses antes de que se erradicara el virus en todo el mundo. Los expertos predicen que el SARS-CoV-19 y la enfermedad concomitante podría durar mucho más tiempo. Pero al parecer los países que se vieron afectados de forma directa por el brote del SARS salieron fortalecidos e implementaron de forma rápida estrategias clave de contención. Aprendimos que la comunicación es vital, compartir información es vital. Las respuestas convencionales ante un brote funcionan. Se debe hacer rápido, rigurosa y arduamente, y se debe contar con el compromiso total de la comunidad. Si no cambiamos la forma en la que vivimos, cultivamos y comemos, entonces volverá a pasar una y otra vez. A fines de marzo, había una pequeña luz de esperanza para aquellos que regresaron a la zona cero en Wuhan. Vemos cómo los números disminuyen de forma drástica. Los habitantes de China lo vieron como una guerra contra un enemigo invisible. Sin duda, sentimos que estamos cerca de vencerlo. Con una enorme reducción en los nuevos casos domésticos de COVID-19, China empezó a sacarle ventaja al virus. Cuando quedó del otro lado de la batalla, herido, afectado, pero optimista, el país le ofreció su experiencia, ganada con esfuerzo, al resto del mundo, donde la lucha contra el virus recién comienza. Mientras que otros países enfrentan un número de casos aún mayor, China e incluso Wuhan comienzan a volver a la normalidad. Se les permitió a los residentes dejar sus hogares por primera vez en varias semanas y los comercios comenzaron a retomar sus actividades.
es muy liberador, luego de casi 2 meses de cuarentena, siquiera poder salir a caminar por el vecindario. La gente seguirá usando barbijos cuando salga, mantendrá el distanciamiento social porque ahora todos en Wuhan sienten la responsabilidad de no dejar que algo así vuelva a suceder. La ciudad comenzó a reabrirse en forma gradual, mientras el resto del mundo comenzaba una cuarentena. Por ahora parece que las acciones determinantes de China mitigaron la amenaza. Si el resto del mundo puede imponer medidas estrictas, las peores predicciones podrían no ocurrir. La búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 llevará tiempo y no hay garantía de que sea efectiva. Es por eso que los expertos dicen que la mejor protección contra un brote viral quizá no provenga de un laboratorio de investigación. Es un error pensar que la medicina puede parar un brote. Lo que puede parar un brote es la ciencia de la conducta, que la gente entienda qué causa la infección y cómo pueden protegerse. Esa es la forma de superarlo, esa es la forma de parar un brote.